Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Seguimos con la secuencia del estudio del libro de Génesis. Esta vez nos corresponde examinar el versículo 2 de dicho libro, del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor que y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí estoy leyendo, yo tomé como referencia la Biblia de las Américas. Sé que muchos hermanos usan la Reina Valera, versión 1960. De todas formas, yo aquí tengo esta herramienta aquí en mi computadora. Tengo esta herramienta que pues básicamente puedo usar la Biblia que quiera, buscándola aquí en el buscador, la versión que quiera. También puedo usar paralelo, puedo usar comentarios, puedo usar interlineal, el hebreo, puedo ver el hebreo junto con la traducción en inglés, y en este caso yo se lo estaré traduciendo al español. Me gusta mucho este interlineal hebreo-español o hebreo-inglés. También siempre tengo mi libreta de apuntes, como en la primera sección, en el versículo 1. Y también me gusta darle crédito a este libro maravilloso que es el Strong, la concordancia exhaustiva de la Biblia, donde, como dije anteriormente, pues básicamente podemos encontrar todas las palabras de las escrituras de la Biblia en los idiomas originales. Todas las palabras tienen un numerito, y cada palabra tiene un numerito, y vienes y lo buscas ese numerito y te explica exactamente qué es lo que quiere decir. ¿Ok? Para hacer esto un poco más rápido y más ameno, no estoy usando literalmente este libro porque tomaría mucho más tiempo. Lo uso para mis estudios personales, pero aquí en el interlineal, si se pueden dar cuenta, hay un número arriba de la palabra hebrea y la traducción al inglés aquí abajo. Este número que está aquí te va a llevar a la concordancia Strong. Te va a explicar qué quiere decir, por ejemplo, Tehom, que es abismo. Aquí está en hebreo. Y te va a explicar qué quiere decir aquí la definición: abismo, abismos, otro, un abismo, la profundidad. Te explica todo. Vamos para atrás. Vamos a leer nuevamente el versículo para empezar. Dice: y la tierra estaba sin orden. La Reina Valera dice desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían. La Reina Valera dice la faz. Aquí la Biblia de las Américas dice la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a ver varios puntos aquí. Vamos a ver, bueno, ya tierra no lo vamos a examinar porque lo examinamos en el versículo 1, la palabra erex, que es tierra. Vamos a ver qué es o qué se esconde detrás de la frase sin orden, o la Reina Valera como dice desordenada y vacía. En el original hebreo es la frase tohu babohu, desordenada y vacía. Tohu babohu. Vamos a ver qué se esconde detrás de esa frase.
tohu wabohu. Vamos a ver las tinieblas. Vamos a ver el abismo. Vamos a ver el Espíritu de Dios. Y vamos a ver las aguas. Las aguas. ¿Ok? Vamos a empezar por, como le dije anteriormente, la palabra tierra ya la vimos en el versículo anterior, Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos que ya eso lo tocamos en el estudio anterior, pero aquí llegamos a la primera interrogante. Llegamos a la primera interrogante. Dice que en el principio, verso 1, creó Dios, lo estamos leyendo para el contexto, los cielos y la tierra. Vemos que Dios crea primeramente los cielos y posteriormente crea la tierra. ¿Ok? Ahora en el verso inmediato, en el contexto inmediato, verso 2 dice, y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía. Aquí encontramos algo bien interesante. No encontramos desorden, no encontramos desorden en los cielos. Donde único se encuentra el desorden es en la tierra. Fíjate, en el verso 2 dice, y la tierra, no dice, y los cielos estaban desordenados y vacíos. No. Lo que se encuentra en caos en este entonces no son los cielos, es la tierra. ¿Ok? Ese es un punto bien interesante. ¿Ok? Quiere decir que básicamente todo el conflicto se ha movido aquí, a la tierra. ¿Ok? Vamos a ver esta nota. En el verso 1, Elohim crea los cielos y después la tierra. Pero notamos en el verso 2 que lo que está en caos no son los cielos, sino la tierra. Vamos a ver ahora la frase tohu babohu, desordenada y vacía. Una frase bien interesante en el hebreo. Tohu babohu. Básicamente son dos palabras. La palabra tohu, y esto quiere decir y va bohu, vacía. Tohu bohu, desordenada, vacía. Y vacía, desordenada y vacía. Tohu babohu. ¿Ok? ¿Dónde más aparece esta frase en las Sagradas Escrituras? Es una pregunta. ¿Dónde más aparece esta frase tohu babohu en la Biblia? Bueno, la encontramos también en Isaías 34:11. Vamos a ir rápido a Isaías 34. Isaías 34:11. Isaías 34. Este es Isaías, libro de Isaías, capítulo 34, en el verso 11. Mas el pelícano y el erizo la poseerán. Esto es una profecía del profeta Isaías, profetizando, valga la redundancia, contra las naciones. Juicio de Yahweh, de Dios, de Jehová, de Elohim, contra las naciones. Y dentro de ese contexto, vamos a llegar al versículo 11. Mas el pelícano y el erizo la poseerán.
el búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de tohu, desolación, y la plomada del bohu, vacío. Tohu, desolación, bohu, vacío. Encontramos las dos palabras dentro de un contexto de destrucción. Este es el juicio de Dios contra las naciones. Y en ese contexto de juicio y guerra de Dios contra las naciones, pleito contra las naciones, encontramos cómo las naciones quedarán desoladas y vacías. Cordel de desolación, tohu, y la plomada del vacío, bohu. Interesante. Ahora vamos a ver en qué otra cita. Esta que vimos fue Isaías 34:11. Vamos a ver en qué otro lugar en las escrituras encontramos el concepto de tohu babohu, desolada y vacía. También lo encontramos en Jeremías 4:23. Vamos muy rapidito a Jeremías 4. Jeremías capítulo 4, verso 23. Dice: miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden, tohu, y vacía, bohu, y a los cielos y no tenían luz. Esto es interesante. Vamos a ver esta profecía a qué se refiere. Capítulo 4 es un llamado al arrepentimiento. Jeremías fue un profeta que profetizó sobre la caída de la casa de Judá, el reino del sur, que fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, cerca del año 605. Bueno, en el año 605 empezaron los sitios de este rey Nabucodonosor a Babilonia, pero fueron varios sitios o varias veces que vino y se llevó cautiva a la casa del sur, a la casa de Judá, que iban a estar 70 años en cautiverio babilónico. Dentro de este contexto llamando al arrepentimiento, Dios, a través del profeta, está hablando de que por no haberse arrepentido, la tierra, referente en ese micro ejemplo, Jerusalén, lo que le iba a suceder a Jerusalén, a la casa de Judá, ¿ok? Pero en el macro escenario sería al mundo entero, al final de los días. Pero en este micro ejemplo, en este pequeño ejemplo de Jerusalén, vemos lo que le va a pasar al mundo en su totalidad al final de los tiempos. Dice: miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden o desordenada. ¿Ok? Como dice Isaías también, pues desolada y vacía. Tohu babohu. Y a los cielos y no tenían luz. Recuerden, no hemos llegado allí, pero cuando lleguemos al versículo 3, vemos cuando Dios dice: hágase la luz. ¿Ok? Entonces vemos que aquí en este versículo ni luz hay. ¿Ok? Una desolación tremenda. Regresamos aquí a los apuntes. ¿Dónde más aparece la frase en las escrituras? Ya sabemos que en Isaías 34:11 está tohu babohu, el concepto de desordenada y vacía, y también está en Jeremías 4:23. Y en ambos ejemplos
está dentro del contexto, la frase dentro del contexto de destrucción o juicio de Dios sobre las naciones y juicio de Dios sobre la casa de Judá. ¿Ok? Tohu literalmente es desorden, provocado por la destrucción. Desorden, basado en estos dos ejemplos, Tohu es desorden provocado por la destrucción, confusión, caos, desolación, asolación, vano, etc. Todas estas palabras definen lo que es la palabra tohu. Desorden provocado por la destrucción. Confusión, también quiere decir caos, quiere decir desolación, también quiere decir asolación, también quiere decir vano, etc. Y la palabra bohu simboliza, ejemplifica el vacío, la carencia, nada y vaciedad. ¿Ok? Ese es el significado básicamente de estas dos palabras. Y donde único aparecen en las escrituras en un contexto juntas es aquí en Isaías 34:11 y en Jeremías 4:23. En otros lugares de las escrituras podemos encontrarlas separadas, ¿ok? Pero juntas, como en el mismo contexto de Génesis 1:2 que estamos estudiando hoy. Regresemos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía. Tohu babohu. Esa frase en estos dos lugares es donde único la vamos a encontrar en toda la Biblia, dentro del mismo contexto de destrucción. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a una pregunta. ¿Ok? ¿Qué es la teoría del intervalo? La respuesta es una interpretación de Génesis 1, versículo 1 y 2, que intenta explicar el misterio entre estos dos versículos. Génesis 1:1, Génesis 1:2. Intervalo de tiempo. Es una teoría que existe que entre estos dos versículos hay un gran intervalo de tiempo. Debido a ese intervalo de tiempo tan grande, pues pudieron haber ocurrido cosas, sucesos, acontecimientos dentro de este periodo de tiempo grande entre este versículo y este versículo. Vamos a las escrituras. En el principio, no voy a recalcar en lo mismo, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Yo considero, basado en las escrituras, en el contexto más amplio de la Biblia, que este Elohim en el que yo creo, y ustedes también, es un Dios de orden. ¿Ok? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, dice que este Elohim es un Dios de orden. ¿Ok? Si este Elohim es un Dios de orden, lo lógico sería que en el principio
dentro del orden de Dios, Él creó los cielos y la tierra. Dentro de su orden, porque es un Dios ordenado. Dios no es desordenado. Ahora, si Dios no es un Dios desordenado y es un Dios ordenado como yo lo creo, ¿por qué encontramos en el verso 2 que la tierra está desordenada o sin orden y vacía? ¿Por qué encontramos esto? Aquí está la pregunta de la teoría del intervalo. ¿En qué consiste? En explicar el misterio que hay entre estos dos versículos. Vamos a ver una cita, Isaías 45, 18, que básicamente avala este concepto de la teoría del intervalo, de ese intervalo de tiempo, de ese periodo de tiempo entre el verso 1 y verso 2. Vamos a ver esta cita que es sumamente interesante. Isaías 45, Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, tohu. Interesante. Sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y si vemos las citas a pies de página en el mismo versículo, dentro del contexto del versículo 18, vemos unas citas aquí y nos lleva exactamente a Génesis 1:2, el versículo que estamos estudiando. Dice la palabra del Señor en este versículo, Isaías 45, verso 18, que Dios hizo la tierra para ser habitada y no la hizo un lugar desolado. Si Dios no hizo la tierra un lugar tohu, desolado, ¿por qué razón encontramos en el versículo 2 de Génesis 1 que la tierra estaba desordenada, sin orden y vacía? Si Dios desde cuando la creó para ser habitada. Este versículo nos denota a nosotros, nos transmite a nosotros algo que tuvo que haber ocurrido en este lapso de tiempo para que encontrásemos en este versículo 2 la tierra en esta condición, tohu bohu, desordenada y vacía. Él no la hizo, según Isaías 45, 18. Él no la creó aquí así, desolada. Él la creó lista para ser habitada.
Pero pasó mucho tiempo, y sucedieron cosas en este periodo de tiempo que hicieron que la tierra se hubiese visto de esta forma, desolada y vacía. Sabemos que el contexto de esto es juicio, guerra, desolación, vaciedad. Algo tuvo que haber sucedido aquí, por lo cual encontramos la tierra en este versículo 2 en esta situación. Mas al principio no fue creada así. Ok, vamos a ver esto. Hay 3 razones fundamentales acerca de esta teoría. 3 razones fundamentales acerca de la teoría del intervalo de tiempo. La primera razón es que explica el estado caótico de Génesis 1:2. Si nosotros nos interpretamos y nos damos cuenta que la tierra al principio no fue creada en desorden, ¿ok? Y aquí encontramos desorden y vaciedad, entonces nos explica este concepto o esta teoría, ¿ok? De que por lo cual está en esta situación. Algo sucedió aquí que explica el por qué está en desolación y en vaciedad la tierra. Número 2. Permite acomodar las eras geológicas de millones de años antes de Adán. Los científicos dicen de que la tierra pudiera tener millones de años. Si nos basamos en esta teoría del intervalo de tiempo, la teoría del intervalo no desacredita de que la tierra, Erex en hebreo, ¿ok? No el ser humano, ojo con lo que estoy diciendo, la tierra, el planeta, no el ser humano, pudiese tener millones de años si nos basamos en esta teoría, ¿ok? El ser humano, sabemos que a partir del versículo 3 en adelante, en el 6º día fue que Dios creó el ser humano. O sea, no estamos hablando del ser humano, de la humanidad como tal sobre la tierra, sino de la tierra misma. Esta teoría pudiera explicar que también las eras geológicas tienen sentido, ¿ok? Y también conecta con la caída de Lucifer antes del Edén. Interesante este último punto. Si nosotros llegamos a Génesis capítulo 3, y el subtítulo en esta Biblia de las Américas es Desobediencia y caída del hombre. Si llegamos al capítulo 3 y el hombre cae porque Satanás habló a través de una serpiente, según la historia, según el texto, ¿ok? Quiere decir que antes del versículo 3 ya Satanás estaba en la tierra. Entonces no vemos en ningún momento en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, a Satanás caer del cielo o ser sacado del cielo y enviado a la tierra. No lo vemos en estos 2 primeros capítulos. Donde pudiésemos ubicar la caída de Lucifer del cielo a la tierra es exactamente entre Génesis 1:1 en este intervalo de tiempo y Génesis 1:2. Aquí
en algún punto, cuando ya el mundo había sido creado, listo para ser habitado, Satanás fue expulsado del cielo a la tierra, en algún punto. ¿Ok? Y esa llegada de Lucifer a la tierra con todos sus demonios, que son millones de ángeles caídos, vinieron con gran... Esto es dentro de la teoría, una explicación dentro de la teoría. No es algo por sentado, pero es algo que pudiésemos interpretarlo de esa forma. Con el coraje que él fue lanzado a la tierra. ¿Ok? Él fue expulsado del cielo, lanzado a la tierra. Con ese coraje él venía y arremetió contra la creación de Dios. Y volvió la creación perfecta de Dios en un caos total. Tohu bohu. Asolación, desolación, caos, desordenado y vaciedad, vacío. Así quedó el mundo en el verso 2 esto es dentro de la teoría. Vuelvo y lo repito, no es algo por sentado, pero es algo que podemos prestarle mucha atención. Y tiene mucha lógica. La expulsión de Satanás del cielo a la tierra pudo haber ocurrido en este lapso de tiempo. Y debido al coraje con el cual descendió a la tierra, arremetió contra la creación de Dios. Y la perfecta, ordenada creación de Dios llegó a estar en el verso 2, desordenada y vacía. Satanás se encargó de desordenar y de vaciar básicamente lo que Dios había ordenado y había llenado desde el principio. Espero se entienda esa parte. Vamos a seguir aquí rapidito. Tinieblas sobre la faz del abismo. Había tinieblas, oscuridad, sobre la faz del abismo. La palabra abismo es la palabra tejón en el idioma hebreo y representa las aguas primordiales, profundas e incontrolables. Eso es lo que representa el abismo. Las palabras primordiales, las primeras aguas, representan las aguas primordiales, las primeras aguas, profundas e incontrolables. La oscuridad simboliza carencia de luz y también el misterio del oculto. Ahora quiero detenerme en el título, en esta frase, el Espíritu de Dios. Dice las Escrituras aquí que la palabra espíritu, and spirit, es la palabra esta, ruach. Y sabemos que Dios es la palabra Elohim. Ruach Elohim. Ruach Elohim. El espíritu, ruach Elohim. Ruach, la traducción de ruach, si lo vemos aquí arriba, es el Strong 7307. Strong 7307 de la palabra ruach. Y cuando, este es el Strong, como le dije anteriormente, y cuando vemos, porque aquí se lo tengo todo machucadito, básicamente la traducción al castellano, al español, es espíritu, ruach, es espíritu, también es viento, también es aliento, etcétera. Viento, fuerza natural,
invisible. Aliento, lo que da vida. Génesis 2:7. Espíritu, la presencia activa de Dios. Se pudiera traducir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, tohu, babohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, el Ruach de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Este Ruach, que se ha traducido como el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. También se pudiera traducir como y el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor tuvo un encuentro con un personaje muy llamativo en el Nuevo Testamento, Nicodemo? Y tuvieron una cita, y dentro de esa cita tuvieron una charla, una plática, y dentro de esa plática el Señor le dijo que necesitaban nacer del agua y del Espíritu, y básicamente todo era concerniente a esto, nacer del agua y nacer del Espíritu. Y él le dijo: ¿cómo es, Señor, que yo, como siendo viejo, me puedo meter en el vientre de mi madre? Y el Señor le dijo algo interesante que tiene que ver con esto. Dice: el que es nacido del neuma, estamos hablando ya de idioma griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. El que es nacido del neuma es como el neuma. Se usa 2 veces la palabra neuma, tanto para referirse al ruach en hebreo, espíritu, porque el que es nacido del Espíritu es como el viento. Y la palabra neuma en griego es tanto espíritu como viento. Lo mismo sucede con la palabra ruach. Es tanto espíritu como viento. O sea, una traducción muy factible sería, y fidedigna sería, que Dios se movía en el viento sobre la superficie de las aguas. Que el viento de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Que el aliento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cualquiera de las 3 interpretaciones sería completamente fidedigna y correcta. Porque Ruach, espíritu, esta palabra Ruach, que se traduce como espíritu aquí, pues básicamente, espíritu, pues básicamente simboliza también viento y aliento. ¿Ok? Ahora vamos a ver el último punto, las aguas. Mayim. Surge una pregunta: ¿cuándo fueron creadas las aguas? Porque estamos en el versículo 2 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, sobre la faz de las aguas. Quiere decir que ya las aguas, aparentemente, aquí ya estaban creadas. Pero en este versículo nunca la vimos ver que el Señor haya creado las aguas. Nunca vimos a Dios crear las aguas en este versículo 2. Entonces, en el versículo 1 tiene que estar escondido el misterio de cuando las aguas fueron creadas. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijimos que la palabra cielo es la palabra shamayim. Y la palabra shamayim tiene la palabra shamayim, cielos. Tiene la palabra mayim, aguas incluidas. Cuando Dios creó los cielos, en ese paquete ya estaban las aguas incluidas. En los cielos ya estaba incluida
las aguas. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, hermanos, y espero que sea de gran bendición para ustedes. También quiero esclarecer algo que he escuchado algunos comentarios acerca del por qué, pues, del por qué eh, hablo bajito en el estudio, o sea, cuando estoy haciendo el estudio, porque hablo bajito. Y hablo bajito porque tengo bebitos aquí en la casa, tengo dos niños chiquitos y mi esposa también está durmiendo y no quiero molestarlo. Entre semana me la paso trabajando fuerte como todos nosotros y no tengo espacio dentro de la semana para hacer estas pequeñas reflexiones y simplemente tengo el espacio del viernes en la noche y el sábado en la noche. Quiero estar sacando 2 estudios por semana. Son los únicos espacios que tengo y quiero disculparme con ustedes y no soy un youtuber profesional, no tengo un micrófono como los youtubers profesionales, no tengo un espacio en una oficina, estoy sentado en la mesa familiar de mi casa mientras mis niños duermen y por eso es que trato de hacerlo así despacio y no alzando mucho la voz para no um, despertarles. Por ejemplo, mientras doy el estudio, aquí superviso uno de mis bebés que esté durmiendo, que no se despierten y esto. Señor me los bendiga rica y abundantemente, hermanos.